vamos a abrir en el último libro de nuestra Biblia, en el libro de Apocalipsis, donde estamos siendo enseñados y estamos mirando la revelación de nuestro Señor Jesucristo que Juan está escribiendo. ¿En dónde Juan está escribiendo esta revelación? Juan está escribiendo esta revelación en la isla de Patmos, isla a la que fue deportado por Domiciano. Juan vivía en Éfeso, obviamente previamente vivía en Jerusalén. Con la toma de Jerusalén por los romanos llegó a Éfeso, y luego de Éfeso pues lo mandaron, no porque quisiera, sino porque lo mandaron a Patmos, y en medio de un páramo totalmente desierto es donde recibe esta revelación de los últimos tiempos. Y como dice justamente Juan, nos dice así, el versículo 9 del capítulo 1, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, donde que dijimos anteriormente, por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Bien, y decíamos, yo fui al día del Señor. Bien, al día del Señor fue donde el apóstol Juan fue llevado, y fue ahí donde vio una gran visión. Una visión que justamente se refiere a los últimos de los tiempos. ¿Dónde está esa visión? Bueno, esa visión empieza a mirar el futuro a partir del capítulo 4. El versículo 19, como dijimos anteriormente, nos muestra cómo el libro de Apocalipsis está dividido. Y es ahí donde podemos observar aquella visión que Juan vio, y dice justamente en el versículo 19 del capítulo 1, escribe Juan, las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. O sea que Juan ha visto, o mejor dicho, le ha pedido Jesús que escriba las cosas que ha visto. La pregunta es, ¿qué cosas Juan ha visto? La respuesta es, ha visto a Cristo glorificado. Y esto está en el capítulo 1. Vio una visión de Jesús glorificado, y a la cual va describiendo de una forma, poética, pues, simbólica, mostrando su fisonomía de una forma tan parecida a lo que Daniel en el capítulo 7 va describiendo a Dios mismo. Bien, entonces, bueno, usted lee desde el versículo 13, mejor dicho, el versículo 14, y ve esa descripción. Bien, ve cómo estaba su cabeza, y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido. Eso está refiriéndose en forma simbólica a un Cristo glorificado. Y cada uno de estos elementos habíamos dicho que nos hablan de un valor, a lo cual tiene un valor estrictamente espiritual. Lo blanco es la pureza, luego sus ojos como llama de fuego, lo penetrante de la mirada de nuestro Señor, y luego dice sus pies semejante al bronce bruñido. El bronce, ¿se acuerdan que el altar del sacrificio era de bronce? Bronce siempre está refiriéndose al juicio, el juicio de parte de Dios. Y fíjense, como dijimos ya en semanas pasadas, que cuando los israelitas en el Antiguo Testamento, ellos murmuraron contra sus hermanos y contra Moisés, dice que Dios envió serpientes bravas a picarlos. Y que justamente el Señor le dijo a Moisés que levante una serpiente ¿de qué? De bronce. Bien. Y todo aquel israelita que viese esa serpiente de bronce, automáticamente iba a ser sanado. ¿Por qué? Porque ya automáticamente eso era juzgado.
y ese juicio era a su favor, ¿bien? Entonces, esto vamos a ahondar tal vez, no tal vez, sino en unas semanas más, pero solamente para ir mirando aquellos elementos que tienen que ver con la visión del Cristo glorificado. Esto es algo tremendamente poderoso, tanto en la mente de Juan como en nuestras retinas, y más que en nuestras retinas, en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro corazón, lo que es justamente nuestro Señor glorificado. Y justamente estas son las cosas que dice Jesús que escriba Juan, las cosas que son. Entonces, las cosas que has visto. Has visto me has visto a mí, dice el Señor, al Cristo glorificado. Y luego dice las cosas que son. ¿Cuáles son las cosas que son? Bueno, son lo que las 7 iglesias van viviendo. Estas son las cosas que son. Y luego dice en el versículo 19, y las cosas y las que han de ser después de estas. Después de estas están justamente con esa palabra en el griego metatauta, dentro del capítulo 4, versículo 1, donde dice después de esto. ¿Después de qué? Después del ministerio de la iglesia, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán metatauta, después de estas, después de esto. O sea que hay justamente una puerta que se abre para mostrar justamente lo que iba a ocurrir luego del ministerio de la iglesia. Entonces, las 3 divisiones del libro de Apocalipsis están descritas en el versículo 19, en el capítulo 1. Fíjense que en el capítulo 2 empieza la descripción de aquellas cosas justamente que son. Pero previamente, antes de ver aquellas cosas que son, dijimos de que Juan tiene una visión de ese Cristo glorificado con 7 estrellas en su mano derecha y 7 candeleros, ¿se acuerdan? Y que luego, en el versículo 20, Juan pues es confrontado con la interpretación de esta visión. Y entonces pues el Señor le dice, pues mira, las 7 estrellas que tengo en mi mano, en mi diestra, son aquellos ángeles o mensajeros de mi palabra, a lo que hace alusión hablando de los pastores. Cada vez que paso por adversidad, situaciones complejas en mi vida en lo personal, yo estoy confiado en esta palabra. Sé que el Señor me sostiene en su mano derecha. Y eso también tendría que ser o tiene que ser pues una tranquilidad para la iglesia, de saber que vuestro pastor está siendo sostenido por el Señor en su mano derecha. Y esto justamente no lo digo yo, lo dice la palabra. Y luego dice, bueno, y los candeleros tienen que ver con justamente las iglesias. El número 7 es el número de la plenitud. Obviamente, no hay que ser muy ilustrado para decir, bueno, en Asia Menor no había solo 7 iglesias, ¿sí o no? No habían solo 7 iglesias. De hecho, hay una iglesia en Asia Menor que se llama la iglesia de Colosas, ¿sí? A la cual justamente no hace mención en estas 7 iglesias. Hay otras iglesias más que justamente no se mencionan, pero el número 7 está refiriéndose a la plenitud de todas las iglesias. Es decir, el número 7 no se limita estrictamente a ese número, son 7. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. O sea que si hago la cuenta, bueno, acá los jóvenes son más matemáticos que una persona más adulta, pero sacará un número. Pero aunque usted llegue a sumar ese número en perdonar a una persona o perdonar a personas durante el día, pues es un valor simbólico. 70 veces 7 está refiriéndose a siempre, 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 siempre. Entonces, fíjense que el número 7 está refiriéndose a la plenitud. Por cierto, fíjense que justamente está refiriéndose en el versículo
versículo 1. A ver, déjenme observar, versículo 1, bueno, donde habla de los 7 espíritus de Dios. Estamos en el capítulo 1 y no veo ahora donde dice los 7 espíritus de Dios, en el versículo 4. Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 4, dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y que ha de venir, ¿sí? Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces usted dice, wow, ¿hay 7 espíritus santos? La respuesta es no. La palabra 7 es justamente el término de plenitud, de algo completo. ¿Y dónde podemos ver justamente esto? Hablando acerca de los 7 espíritus. Bueno, esto está justamente en Isaías capítulo 11, donde justamente está refiriéndose a el Espíritu de Dios en estas 7, digamos, virtudes. Dice, y reposará sobre él, justamente sobre el Mesías, el Espíritu de Jehová, número 1, el Espíritu de sabiduría, número 2, el Espíritu de inteligencia, número 3, el Espíritu de consejo, número 4, el Espíritu de poder, justamente número 5, el Espíritu de conocimiento, número 6, y el Espíritu de temor de Jehová, número 7, ¿sí? Estamos en Isaías capítulo 11, versículo 2. ¿Vamos muy rápido o no? ¿Van bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Entonces, fíjense que usted dice, oh, órale, vamos a hablar en buen mexicano, órale, hay 7 espíritus santos. No estamos hablando de 7 espíritus santos, no vamos a hacer vamos a sacar una herejía, ¿no? Está hablando de la plenitud, ¿se acuerdan? Entonces, el número 7 es algo completo. El número 8 es el nuevo comienzo. Por eso es que la palabra Jesús en el griego, Yeshua, ¿se acuerdan que a cada letra del abecedario, tanto griego como hebreo, el griego, ¿se acuerdan? Alfa, beta, gamma, delta, eta, teta, zeta, iota, kappa, lambda, mi, ni, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, phi, psi, omega, ¿sí? Cada una de ellas tiene asignado un número. Lo mismo en hebreo, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, cuando usted en griego pone la palabra Jesús, o Christus, ¿sí? Pues usted cuando va sumando esos números da 888. Y no es casualidad, hay una capciosidad, es justamente bien capcioso. ¿Por qué? Porque está refiriéndose a un nuevo comienzo. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dice, he aquí cuando estamos con Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí en más todas son hechas nuevas? Todas son hechas nuevas. El 8 es el nuevo comienzo. Y Jesús, la asignación de ese número justamente está hablando de un nuevo comienzo. ¿Y se acuerdan que el número de Satanás cuál es? El 13. Por eso es que el 13, para algunos, bueno, ahí ustedes encuentran ese valor que en alguna oportunidad hicimos mención. ¿Bien? Muy bien. Entonces, cuando ya tenemos en claro el término, o digamos la comprensión de la visión, digamos el principio, y cuando ya decimos, bueno, entendemos claramente que estamos hablando de la plenitud, que estamos hablando de el nuevo comienzo. Y cuando vamos a ver los diferentes números a medida que vayamos transcurriendo en el libro de Apocalipsis, vamos a ir encontrándole ese sentido más profundo a lo que justamente la palabra nos va revelando. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Entonces, luego que Juan justamente es confrontado por esa visión, ya Jesús le dice, bueno, ahora escribe a la iglesia en Éfeso, ¿bien? Y la iglesia en Éfeso ya la hemos visto hoy es el viernes pasado, ¿bien? Y vimos esa iglesia con todas sus características, a los cuales decíamos que a cada iglesia a la cual justamente Juan está escribiendo y que Jesús le está redactando, hay una palabra de elogio
y hay una palabra de condenación, con la excepción, puesto que no tiene palabras de condenación para Esmirna o para Filadelfia. Y no hay palabra de elogio para Laodicea. Laodicea tiene todos los males. Todos los males habidos y por haber están en Laodicea. Pero tranquilos, hermanos, porque alguno va a decir, órale, esta iglesia va de mal en peor, ¿sí? Arrancó con Éfeso, con el primer amor, pero se fue a Laodicea. Nos fuimos a Laodicea, ¿sí? Pero estas 7 iglesias nos está refiriendo a una situación en la cual nosotros tenemos que estar atentos. El propósito de que Jesús le escribiera a la iglesia, le escribiera y no se escribiera, está refiriéndose, escuche con atención, en primer lugar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia somos nosotros, templo del Dios viviente. Por lo que justamente el propósito de este mensaje es el arrepentimiento. Bien, tenga presente esto, porque el propósito no es decir, bueno, estos son nicolaitas, estos son de Jezabel, estos son de quién sabe quién. No. Bueno, obviamente que esto se refiere, y vamos a ir viéndolo, en cada una de las congregaciones a las cuales se está hablando. Pero el propósito no es solo identificar la situación, sino que identificar la situación y hacer una extracción de ese mal. Es como una cirugía, ¿sí? Con el bisturí, el médico cirujano abre, hace una incisión, saca el tumor y luego justamente hace una sutura. Queda limpio. ¿Bien? Este es el propósito. Recuérdelo, téngalo bien presente. El propósito es estar atentos. Si hubiese esta situación, solo Dios se encarga de sacarlos. Pero claro, aquel que conoce, tiene conocimiento. Una iglesia con conocimiento es una iglesia que está despierta, está, digamos, avisada, pues. Y entonces de esta manera puede darse cuenta, puede pues trabajar esta situación. Dice la Biblia que el pueblo de Dios pereció por falta de ¿qué? No por falta de ayuno, de oración o de venir a la iglesia, aunque es importante venir a ayunar e ir a la iglesia, ¿sí? Sino que por falta de conocimiento. Entonces, ese conocimiento espiritual que Dios nos da, nos habilita, nos permite tener esta observación y de esta manera ya ser responsables. Entonces usted dice, pastor, yo no soy nadie. Bueno, si usted cree que no es nadie, usted nunca durmió con un mosquito en la noche zumbándole el oído. Porque ese don nadie, que es un mosquito, ¿sí? Pues dígame si alguna vez le ha ocurrido, no lo ha dejado dormir. Así que, mi querido, mi querida, mi estimado, mi estimada, nadie puede decir en este auditorio esta noche, decir, no, yo no soy nadie, yo no puedo hacer nada. No. Usted sí puede hacer y puede orar, puede estar avispado, iba a decir. No, pero puede estar despierto, ¿sí? Despierto, aguas, estemos despiertos. Pero ese despertado en el amor que Dios da para poder ser instrumento justamente de edificación. Ahora, todo esto para decir que el modelo de la iglesia no está justamente en estas 7 iglesias. El modelo de lo que es la iglesia que justamente Dios diseñó está en el libro de los Hechos. Lucas documenta la historia de la iglesia y ahí usted ve cómo tiene que ser la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, o sea, nuestra congregación. Pero, siempre ese bendito pero, es necesario justamente atender a estas cosas que son, porque justamente Dios promete, o cumple, mejor dicho, lo que promete, ¿sí? Entonces, obviamente su propósito es que haya arrepentimiento, pero su propósito es también que se tome la cosa muy en serio, ¿bien? Entonces, podemos ver que en cada una de las cartas hay una exhortación para el pueblo que tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, y para cada una de las iglesias
hay una promesa especial para quien venciera. Presta atención. Fíjense que hay una promesa muy especial de parte de Dios, pero lo llamativo es que la promesa está dada a aquellos que vencen. Vale decir, esto lo vamos a volver a decir al final de esta enseñanza, que los que entienden la visión y los que entienden las verdades espirituales son aquellos que vencen y que perseveran, que vencen la tentación, que vencen al mundo, que vencen cualquier doctrina a la cual vamos a mirar, pero son los que vencen, pues. Los que vencen, los que van a, digamos, perseveran, son aquellos que les cae el 20 por revelación. No es que les dice, bueno, mira, te enseño cómo te hacer las cosas y luego lo vas a vencer. No. Primero vence, al que venza, al que venciere, le daré. ¿Sí? Y fíjense que es algo muy, muy interesante, porque pudiera ser, mira, yo te doy la estrategia y tú vas a vencer. No. Primero, pues vence. Y luego te va a caer justamente el entendimiento. Vas a entender cuando venzas. ¿Bien? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces podemos ver, o ya vimos, mejor dicho, el mensaje a Éfeso, la iglesia deseada, ¿sí? Y esta iglesia justamente tenía, pues, maravillosas obras, una iglesia preciosa, pero como dijimos semanas pasadas, perdió justamente su motivación. ¿Cuál es la motivación? Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ustedes se acuerdan ya, ¿no? ¿Se acuerdan que justamente el apóstol Pablo habla acerca de lo que es el amor? ¿Bien? Y ahí ese es digamos, el combustible de aquello que había perdido la iglesia de Éfeso. Por eso es que, ¿dije perdido? Bien. Bueno, olvidado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente en el versículo 5 dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y dice, pero tengo contra ti que has perdido, no, dejado. ¿Sí? Fíjense, estamos muy acostumbrados a decir, perdido tu primer amor, perdido tu primer amor. Es que, no lo perdiste, lo dejaste. ¿Dónde lo dejaste? Bueno, eso es muy su problema. ¿Dónde lo dejó? ¿Sí? Lo dejó cuando empezó a entretenerse con el mundo, a no confiar en las promesas de Dios. Lo dejó cuando empezó a ocuparse más en la televisión. No sé dónde usted lo dejó. Usted sabrá dónde lo dejó. ¿Sí? Yo sé dónde lo tuve que recuperar, dónde lo dejé en su momento, porque esto es una experiencia que todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida. Y justamente hemos hecho caso a recordar, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepentirnos, y justamente el arrepentimiento es una vuelta de 180 grados, no de 360, volver al mismo, ¿no? Sino de 180. Y vamos para un lado, ahora vamos para el otro, ¿sí? Entonces, el arrepentimiento es un cambio de actitud. Y de esta manera nos arrepentimos y volvemos justamente, y dice que y haz las primeras obras, y justamente otra vez se va a encender el fuego. Se enciende el fuego cuando volvemos a congregarnos como hoy lo estamos haciendo. Estoy muy contento por la asistencia del día de hoy. Y esto habla, o sea, vuestra presencia habla más que 1000 palabras, ¿sí? Su perseverancia, su permanencia habla más que 1000 palabras. Esto es muy importante. Entonces, su presencia habla. Y esto es evidencia de ese buscar al Señor. Justamente, puede pasar dos cosas: o que usted haya dejado el primer amor y ahora está haciendo esas primeras obras, o puede ser que ese primer amor ya esté bien candente en su vida, y usted lo único que está haciendo ahora está recibiendo. Y gloria a Dios por esto. Amén. Muy bien. Entonces, justamente, pero
usted sabe, ¿no? Por si las dudas. Esto, por si las dudas. Dice, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido, si no te hubieses arrepentido. O sea, honestamente hay una responsabilidad, ¿sí? No te la quiero poner fácil, iglesia de Éfeso. Es una responsabilidad. O sea, yo no puedo hacer lo que tú tienes que hacer, iglesia de Éfeso. Eso es algo que responde a tu acción. O sea, el fuego está, la presencia de Dios está, pero si tú no te conectas, pues ni modo. Esto responde a cada uno de nosotros. La fe no es comunitaria en el sentido de decir, o sea, la fe es particular, ¿me explico? Es particular. Tenemos una fe que compartimos comunitariamente, pero la fe es individual. La palabra que estaba buscando en mi mente es individual, ¿sí? Y su relación con Dios es personal. Su relación personal con Dios. Mi experiencia, su experiencia con Dios. Y de ahí sería nuestra experiencia con Dios. ¿Le hace recordar algo? Sí, muy bien. Vamos bien entonces. Muy bien. Muy bien. Y ahí estamos repasando otra vez lo que la iglesia de Éfeso, la iglesia deseada, ¿sí? Porque eso es lo que la iglesia de Éfeso está viviendo, y hay una promesa. Obviamente, el que tiene oídos, lo que el Espíritu dice a la iglesia, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bien, ese árbol de la vida que estaba en el Edén, pues el Señor lo trasplantó y se lo llevó, dice aquí, al paraíso de Dios. Ahora, ¿qué nos quiere decir a nosotros? Nos quiere decir a nosotros justamente que Él nos da de dar esa vida, que de tal manera Dios amó al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, calidad de vida en el presente. Deje de sobrevivir y empiece a vivir una vida plena en Dios. Y ya con esto me voy para otro mensaje y quiero volver otra vez aquí. Pero hay mucho en el aspecto de la vida que Dios nos da. Nos da vida eterna y esto es maravilloso. Pero también nos da calidad de vida en el presente. Vale decir que si usted ve para atrás y ve pura devastación, tiene que pensar que ahí Dios no estuvo. Si usted mira hacia atrás y ve la mano de Dios sosteniéndolo, entonces es ahí donde usted puede decir, efectivamente, Dios me está sosteniendo. Usted puede decir, bueno, yo miro para atrás y puedo ver un marco de devastación porque veo familiares que están peleando, o veo fallecimientos, o veo situaciones complejas, complicadas. Obviamente que eso es parte de la vida, pero no nos estamos refiriendo a esto, nos estamos refiriéndonos a estar escondidos con Cristo en Dios, a estar siendo cuidados por su mano, a tener ese gozo que Dios solamente nos puede dar en medio de cada adversidad. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, en medio de los momentos en los cuales la pasamos como en feria. Si usted tiene este fruto del Espíritu en medio de situaciones adversas, usted es un hijo de Dios. Y mira para atrás y dice, Señor, te doy gracias porque escondido estoy contigo en Dios. ¿Me explico? ¿Vamos bien? Muy bien, muy bien. Entonces, por si algo nos quedaba, había en la iglesia de Éfeso unos tal Nicolaitas. ¿Se acuerdan los Nicolaitas? ¿Sí? ¿Quiénes son los Nicolaitas? ¿Quiénes son los Nicolaitas? Bueno, no tenemos mucha información de los Nicolaitas, honestamente. Pero sí dentro de la literatura, los padres de la iglesia hacen referencia a un tal Nicolás, quien fue un diácono de la iglesia a la cual Juan pastoreó, como, digamos, mención. Y se mencionan ciertas características que por ahí no valen la pena ahora detenernos, porque obviamente tal vez eso lo hablaríamos en otro momento con mayor minuciosidad, pero tiene que ver con aspectos que nos vamos a ir por otro camino.
Pero básicamente los nicolaitas, vamos a ver aquí, dice, pero tienes esto, dice en el versículo 6 del capítulo 2, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. O sea que Dios aborrece a esos nicolaitas, a los cuales en la iglesia de Éfeso también aborrecen. Bueno, los nicolaitas, o la palabra nicolaita, está compuesta, ¿se acuerdan?, por dos palabras en griego. Una palabra es nikol, esto significa liderazgo o sacerdocio, y la otra palabra es lao, que significa laicado. Obviamente esto está refiriéndose a un grupo de hermanos, que, bueno, hermanos o pueden ser primos también, o sea, a veces no sabemos si son hermanos o son primos, pero ocupan una función dentro de la vida de la iglesia que hace de la vez o estar por encima de la congregación como un clero, como un grupo especial, un grupo selecto, ¿sí? Fíjense que yo meditando en justamente a esto que en el versículo 6 nos está diciendo, el Señor me llevó a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, ¿sí? Y tal vez aquí podemos rastrear los indicios de esta naturaleza humana, a lo cual obviamente luego Nicolás o estos nicolaitas justamente tomaron como propio y que tanto la iglesia de Éfeso como el Señor mismo aborrece. Fíjense que, bueno, como siempre los discípulos, luego de una declaración tremenda, poderosa, de parte de nuestro Señor Jesús, Jesús les dice en el versículo 33 de Marcos capítulo 10, dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Esto es lo que dijo Jesús. Jesús le da esta declaración a sus discípulos, poderosa, ¿no? ¿Cuántos coinciden conmigo? Es fuerte. Bueno, usted pudiese esperar que los discípulos dijeran, wow, ¿cómo así en buen colombiano? ¿No? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y entonces, Señor, danos más entendimiento, a ver, para poder prepararnos para esto, ¿sí o no? Una declaración de ese tipo merece, pues, una respuesta de esta forma. Es como que usted me está contando algo muy importante y yo le salgo con un chiste. Más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo es lo que ocurre a continuación, ¿sí? Y usted dice, no podés, no se puede. Entonces, esto es como el pero, ¿no? Entonces, Jacobo y Juan, estamos hablando de Juan, el mismo que escribió el Apocalipsis. ¿Y quién es Jacobo? Bueno, Jacobo es el hermano de Juan, ¿sí? Jacobo fue el primer mártir, por cierto, el primero de los apóstoles que fue martirizado, ¿bien? Entonces, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, después, imagínense, creo que se imaginen, luego de esta declaración tan poderosa, se le acercaron diciendo, maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. En Mateo, después el escritor de Mateo lo arregla un poquito y dice, no fue así, fue la mamá. Ellos no fueron, fue la mamá. Pero Marcos dice, no fue la mamá, acá la mamá no cuenta. Acá fue Jacobo y Juan. Entonces, él les dijo, ¿qué queréis? Jesús les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, y puede taparse los oídos, no se los tape porque si no, no va a escuchar, ¿no? Concédenos que en tu gloria, ¿qué dice? Nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No querían nada. Oigan, estamos hablando de que Jesús, vuelva a leer el versículo 33. He aquí subimos a Jerusalén
Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Eso es el planteo de Jesús. Y el planteo de los discípulos dice, concédenos que uno esté a tu derecha y el otro a la izquierda. No importa, no importa en qué lugar. Vale decir, tú eres el gerente de la compañía y nosotros somos los managers, los principales, por cierto, ¿no? Estamos manejando contigo todas las cosas. Fíjense que qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Qué tremendo. Entonces uno dice, claro, podemos rastrear esta acción, los nicolaitas, Nicol, justamente, Laos, o sea, un clero encima, encima de los hermanos. O sea, ustedes son los hermanos y pues, quién sabe quién serían los gobernantes, patriarcas, Padre Nuestro, si iba a decir, no sé, quién sabe qué. No sé, pero algo más por encima. Y esto justamente es extremadamente llamativo. Bueno, porque comenzamos, vamos a terminar la historia, ¿no? Entonces Jesús le dijo, honestamente, no saben lo que piden, ¿no? No sabéis lo que pedís, o sea, se fueron a la cocina. O sea, la verdad que tengo más que paciencia. Bueno, honestamente, esta situación nos hace ver que la manera en la cual Jesús sanó a ese ciego en Betsaida, en el capítulo 8, versículo 22, hace referencia justamente a la visión de los discípulos. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, no vamos a detenernos en el capítulo 8, versículo 22, pero después léalo en su casa y se van a dar cuenta que Jesús sana a un ciego y lo sana. Es una sanidad bastante rara, porque lo sana en dos tiempos. Lo primero, cuando hace la primera parte, le dice, ¿ves? Veo la gente como árboles, o sea, los veo muy, muy borrosos. Y la otra es, bueno, ahora veo. Y eso hace alusión a los discípulos. Obviamente, hay una enseñanza espiritual que a los discípulos les va a costar mucho ver. Y aquí está la evidencia. La verdad que los discípulos no ven nada. Bueno, hasta esa altura no ven nada. Entonces Jesús le dice, pues no saben lo que piden. Entonces Jesús te trata de explicar. Le explica, bueno, miren, acá lo que dice, ¿no? Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. O sea, podéis morir como yo lo estoy planteando, o sea, podéis morir por mí y podéis vivir para mí. A lo que justamente los discípulos dicen, podemos. Pero ese podemos es, obviamente ni saben si pueden o no pueden. O sea que honestamente no captan, no la captan en absoluto, ¿no? Entonces el versículo 39 dice lo que dijimos, podemos. Entonces Jesús le dice, bueno, la verdad que, si ustedes dicen que podemos, ¿qué creen? Podemos, ¿no? Si ustedes dicen que pueden, pero obviamente que, fíjense que en la historia, luego Juan, pues está en Patmos, ya entiende todo y Jacobo fue martirizado. O sea que Jacobo fue justamente, él realmente, en este sentido, bebió del vaso que Jesús bebió y obviamente sufrió el martirio. Pero hasta ese momento no entendían nada de nada. Pero justamente el versículo 40 es donde Jesús los acomoda a estos discípulos. Y dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino aquellos para quienes está preparado. Fíjense que quienes estuvieron a la izquierda y a la derecha de nuestro Señor Jesús en la cruz. Pues fíjense que no depende, no depende de uno. Y mayormente aquel ladrón que justamente se acercó a
a Jesús en el momento de mayor adversidad. Por lo que nos lleva a pensar de que honestamente no es tan importante estar en el lugar en el que queremos estar. Lo más importante es poder, pues, conocer a Cristo, ¿sí? Y servirlo y seguirle, ¿bien? ¿Por qué digo que, o por qué usted puede presumir de que todos pensaban lo mismo? Bueno, si usted lee el 40 en adelante, o el 41, usted va a ver que los 10 restantes se enojaron. O sea que los 10 querían exactamente lo mismo. Querían justamente el lugar de prominencia, a ver quién va a ser el que va a estar por encima. Y Jesús les dice, pues no, ni modo, ustedes la verdad que están yéndose todos para la cocina. ¿Sí? Entonces, podemos encontrar ahí el principio de este movimiento nicolaíta. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Podemos ver que primeramente se anida en el corazón, de creerse más que mi hermano, que ponerse por encima de mi hermano. Y luego ya cuando está tan metido en el corazón de quien justamente lo está poniendo, ya se autodeclara, se autoproclama, o se hace autoproclamar el que está por encima, el jefe, ¿sí? De todos ustedes. ¿Me explico? Y fíjense que esto es justamente lo que está refiriéndose Juan acerca de la iglesia de Éfeso. De hecho, la palabra de Dios nos está diciendo que no es posible, no es necesario de que haya otra persona por encima o que se crea que es justamente el papá de los pollitos, a menos que la persona sea Jesucristo, ya que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por mí. ¿Se acuerdan que ya leímos en el Evangelio de Marcos cuando Jesús decía, aquel que dejara madre, padre, ¿sí? Hermano, hermana, propiedades, ¿sí? Recibirá, ¿qué recibirá? Bueno, recibirá lo material como evidencia de la bendición de Dios en su soberana voluntad, pero lo más importante no es eso, que recibirá hermanos, hermanas, madres e hijos. Pero si usted lee con atención, lo que no va a recibir es padre, porque padre hay uno solo. En la iglesia, padre hay uno solo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Vamos bien? Muy bien, muy bien. Entonces, dejamos la iglesia de Éfeso, ¿sí? Y ya se nos voló el tiempo, wow. Y vamos a la iglesia que significa amargura, ¿sí? La iglesia de Esmirna, ¿sí? La iglesia de Esmirna, ¿qué podemos decir de la iglesia de Esmirna? La iglesia de Esmirna dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, al pastor de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto, vivió, dice esto. O sea, estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Bien, podemos ver que en esta iglesia estaba conformada mayormente por esclavos. Y aquellos quienes tenían algún bien material y se convertían a la fe cristiana, el gobierno le quitaba sus propiedades y sus bienes. Por eso es muy pertinente decir, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Por eso va a haber en el cielo muchos ricos, o mejor dicho, en el cielo va a haber muchos ricos que fueron muy pobres aquí. Y muy ricos que fueron aquí y muy pobres que van a ser en el cielo. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque la palabra dice que no hagamos tesoros aquí donde la orina y ¿cómo se llama? Sí. Este animalito, ¿sí? La polilla y el orín corrompen, ¿sí? Sino que debemos hacer justamente tesoros en el cielo. Dice Mateo, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan,
sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces, justamente, la iglesia, esta iglesia que estaba sufriendo, ¿sí? Dios le da justamente una palabra de aliento. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Se acuerdan que dijimos que estos 10 corresponden a 10 etapas o 10 edictos de persecución? ¿Se acuerdan que lo dijimos la semana pasada? Pero fíjense que el número 10 es un número que habla acerca de la responsabilidad humana. La responsabilidad es un número de perfección. Son los 10 mandamientos que tenemos que cumplir. Es el diezmo, es parte de una labor, un tiempo, pues, ¿sí? Y estos 10 días pueden ser referidos también a un tiempo soberano que Dios permite en nuestras vidas que podamos sufrir. O sea que hay una verdad espiritual, una verdad histórica también sobre el tiempo. O sea que esos 10 días está hablando de un tiempo de sufrimiento que todos vamos a vivir. Bien, entonces dice justamente, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. ¿Hasta cuándo tenemos que ser fiel? Hasta la muerte. Por eso es que, ¿se acuerdan que decíamos? Todos nos vamos a morir, pero nadie lo cree. Bueno, nosotros tenemos que creerlo. Donde tenemos que darle a este tiempo tan corto, tenemos que aumentar su intensidad, poner toda la carne en el asador, poner todo para poder justamente servir al Señor en este momento, no dejando para mañana lo que podemos hacer hoy. Bien, entonces en este contexto justamente sé fiel ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Es bueno comenzar bien, pero lo mejor es saber terminar bien. Terminar bien, ¿bien? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Vale decir que si usted nació 2 veces, va a morir solo una sola vez. Si usted nació una sola vez, va a morir 2 veces. Pero creo que aquí todos hemos nacido de nuevo. Amén. Entonces, si nosotros hemos nacido 2 veces, el nacimiento natural y el nacimiento espiritual, solamente vamos a morir naturalmente, en nuestro cuerpo, pero espiritualmente vamos a gozar con el Señor. Amén. Pero si no, para aquellos que puedan estar escuchando en su momento o oyendo esta enseñanza, si usted no tiene a Cristo en su vida, pues es necesario que pueda recibir a Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador. Amén. Muy bien, entonces, pues allí estamos y vamos al versículo 12 y allí estamos en la iglesia de Pérgamo. Bien, la iglesia de Pérgamo. Obviamente usted dirá, pastor, hemos ido corriendo por estas iglesias. Bueno, obviamente que hemos ido a un paso más ligero, pero la enseñanza está en las semanas pasadas. O sea que busque en SoundCloud las enseñanzas y vamos a ir reforzando o afirmando estos conceptos con un aditamento o tal vez una atención específica en algunos puntos específicos. Pero como hoy hablábamos con mi hermano, vamos volviendo hacia atrás un poquito para ir afirmando estos principios que como nunca se estudia el libro del Apocalipsis, luego tenemos que estar bien, dóciles, bien afinados, pues, ¿no? Para poder entender claramente y vamos volviendo, vamos estudiándolo, repasando, sacándonos dudas. De esta forma vamos justamente afirmando cada uno de estos conceptos. ¿Bien? Muy bien. Recuerde usted que si usted se va al versículo 19, estas son las cosas que las cosas que son. Sí, estamos en las cosas que son. Entonces, ¿qué cosas son? Bueno, vamos entonces a la iglesia en Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, y esto está fuerte, ¿sí? Fíjense que ahora, en este momento,
hay una descripción de Jesús que nuevamente se refiere al capítulo 1. Y la palabra justamente que salió de su boca es una espada afilada de 2 filos. O sea que está hablando de la palabra de Dios. El escritor de Hebreos, anoten sus anotaciones, en el capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Bien? ¿Y qué dice aquí? Juan, escribiendo el Apocalipsis, dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Me va siguiendo? Dice esto. Así que cuando él dice la espada aguda, usted sabe que habrá justamente de tratar con el juicio de Dios. ¿Sí? Y justamente dice, ahora justamente estamos refiriéndonos a esta verdad. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora, ¿quién mora? Satanás. Fíjense que Pérgamo era una ciudad muy lujosa y estaba llena de templos a los dioses paganos. Y la mayoría de las religiones paganas involucraban adoración satánica. Y así que justamente hablando a Pérgamo, dice el Señor: conozco dónde está el trono donde mora Satanás. Y fíjense que esto es digamos, un plus, porque le dice: yo sé que tú retienes mi nombre y no has negado mi fe. Bien. De hecho, ellos creían en Jesús, que Jesús era el Hijo de Dios, y esto es justamente, como decimos, un plus. Aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La pregunta es: ¿quién es Antipas? La respuesta es: ¿quién sabe? No sabemos. La verdad. Antipas, pero lo que sí sabemos es que era un miembro de la iglesia de Pérgamo. Eso sí sabemos, ¿sí? Sabemos que era un miembro de la iglesia de Pérgamo y sabemos que murió martirizado. Nada más. Cualquier otra cosa sería, pues, especulación. No sabemos más. Pero lo que sí sabemos es que aun cuando murió este hermano en la fe, ellos no se fueron cada uno a su casa. Acá se rompió una taza y cada uno se va a su casa. No, sino que ellos permanecieron. De hecho, justamente es algo que es notable en la iglesia de Pérgamo. ¿Vamos bien? Muy bien. Pero siempre hay un pero, ¿no? Siempre hay un pero. Aquí está el pero, ¿no? ¿Qué dice el versículo 14? Pero tengo, ¿sí? Tengo unas pocas cosas contra ti. Y estas pocas cosas son, parece irónico, ¿no? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, ¿sí? Fíjense que la palabra Balaam quiere decir el que traga al pueblo, el que confunde al pueblo, ¿sí? O sea que tienes ahí a alguien que está confundiendo al pueblo, que le está sembrando duda al pueblo. Alguien que traga, justamente, que traga al pueblo, pero no que lo traga para, esto es en el peor sentido, o sea, se lo devora, lo lastima. Que enseñaba a Balac. ¿Se acuerdan que la palabra Balac quiere decir devastador? ¿Sí? El devastador. O sea que siempre con un Balaam, alguien que confunde, hay un Balac, ¿sí? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a ¿cometer qué? Fornicación. Bien, muy bien. Fíjense que usted anote Números capítulo 31, versículo 16. Nos dice la palabra, dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Bien, ¿qué ocurrió? Bueno, estuvimos explicando el viernes pasado la historia de Balaam, ¿sí? Y aunque Balaam aparentemente parecía un buen tipo, no era un buen tipo, no era una buena persona, sino que
trabajaba de acuerdo a sus propios intereses. Había intereses, una agenda personal, intereses ocultos. Pero aunque usted puede leer números 22, este es número 31, números 23, número 22, 23 y 25, al 25 inclusive, usted va a ver cómo, aunque Balac le pidió que maldiciese al pueblo de Israel, Balaam no lo pudo hacer. Y Balac le prometió muchas riquezas a Balaam, que al final Balaam nunca las pudo obtener porque nunca pudo maldecir al pueblo de Dios. Bien, y hay mucha tela para cortar allí. Vamos a volver en otro momento para poder detenernos en toda esta doctrina y en aquellos puntos que realmente van a ser de mucha edificación para nuestras vidas. Pero lo cierto es que si bien en esos capítulos de Números no pudo hacerlo, sutilmente sí se metió. Y esto es lo que dice en Números 31. Por consejo de Balaam, ellos fueron y obviamente pues prevaricaron con ídolos. Que el pueblo justamente descienda y se encuentre con ellos y los invite a sus hogares cuando vengan a sus hogares, y que el pueblo traiga a sus dioses y que le muestren sus dioses. Entonces que le dijera, mira, quiere que te mostremos cómo adoramos, cómo es nuestra adoración, y eso contaminó al pueblo de Dios. La doctrina de Balaam entonces tiene que ver justamente con hacer y adorar a otros dioses, justamente desarrollando esa actitud de primeramente de ser un grupo selecto, y esto es la doctrina nicolaíta, y Balaam justamente tiene que ver con adorar dioses ajenos, y aún en medio de esto haber una agenda personal de usufructo, ¿sí? Y todo esto es parte de esta doctrina que vamos a mirar en detalle, tal vez hoy es miércoles, el viernes que viene, ¿bien? Entonces, yo creo que ya estamos bien hasta aquí porque hemos avanzado bastante. Para procesar lo que estuvimos hablando, creo que llegamos bien, ¿no? ¿Vamos bien? Muy bien. ¿Se va entendiendo? Sí, ¿no? Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, muy bien. Vamos a mirar luego la iglesia de Teatira, que ya vimos un poquito, y la iglesia de Sardis. No se preocupen, vamos y volvemos en algunos puntos, porque necesito fijar estos conceptos, ¿sí? Y de esa forma se nos van presentando preguntas a las que vamos a ir respondiéndonos a medida que vamos justamente avanzando. ¿Bien? ¿Vamos bien entonces? Vamos a ver.